nos adentramos en una de las leyendas más, pero que más ponen los pelos de punta de todo el folclore de Venezuela y Colombia. Vamos a hablar de la historia de El Silbón, un espectro que está condenado a vagar para siempre y cuyo silbido, su silbido es un anuncio de muerte. Para entender esto, hay que meterse en situación. Pensemos por un momento. Es de noche, estamos en los inmensos llanos venezolanos. Y no es una noche cualquiera, es una noche de mayo, un mes que por allí se conoce como el mes de los espantos y aparecidos. Y en medio de todo esto, un joven, Bautista, vuelve a casa caminando, solo, con la oscuridad total como única compañía. A ver, Bautista, de cara a la galería, con sus amigos, se ríe de las leyendas, de las historias de la abuela. Pero por dentro, en ese camino oscuro, la cosa cambia. Le entra un miedo de esos profundos, un pavor que le viene de niño, de esas historias que se te quedan grabadas. Es un conflicto que seguro que nos suena a todos. Y es justo ahí, en ese momento en el que se siente más vulnerable, cuando lo escucha. Un silbido, débil muy a lo lejos, pero que le congela la sangre al instante, porque no es un silbido normal. Es la melodía que todo el mundo en los llanos sabe que anuncia que la leyenda se ha hecho carne, o espectro. Este es el sonido que lo define, el que le da nombre claro, el silbón. Un silbido que curiosamente recorre las notas de la escala musical, pero que en vez de traer música, lo que trae es un terror absoluto. Pero aquí viene lo verdaderamente retorcido, la paradoja mortal de su silbido. Es la regla número 1 para sobrevivir en los llanos. Si oyes el silbido cerca, como si estuviera a unos metros, respira, estás a salvo, está lejos. Pero si el silbido suena distante, como un eco perdido, significa que lo tienes justo al lado, literalmente respirando en tu nuca. Mientras el pánico se apodera de Bautista, su mente vuela a la historia que le contaba su abuela, la historia original, el porqué de todo, la de un joven consentido, violento, el relato que explica cómo nació esta alma en pena. La historia es brutal, no nos vamos a engañar. Todo empieza con un capricho. El joven le exige a su padre que le traiga asaduras de venado. El padre se va a cazar pero vuelve sin nada. Y el hijo, cegado por la rabia y seguramente por el alcohol, comete el acto más terrible que se puede imaginar. Lo mata y le saca las entrañas con sus propias manos. El momento del horror absoluto llega con la confesión. Le da las vísceras a su madre para que las cocine. Ella, al verlas, nota algo raro y le pregunta. Y él suelta esta frase, escalofriante, sin una pizca de arrepentimiento. Es el punto de no retorno. Los gritos de la madre, claro, alertan al abuelo del chico, el padre del hombre asesinado. Y lo que viene a continuación no es justicia, es una venganza terrible, una venganza que va a crear una leyenda. El abuelo somete a su nieto a un castigo salvaje, casi del Antiguo Testamento. Lo ata a un árbol, lo azota hasta despellejarlo. Para rematar, frota sus heridas abiertas con sal y ají picante. Y finalmente, lo maldice. Lo condena a vagar para siempre como un espectro, cargando los huesos de su padre en un saco y perseguido por toda la eternidad por un perro famélico llamado Tureco. Así, en ese momento, nace el Silbón. Y desde entonces, la leyenda cuenta que vaga por los llanos buscando a sus presas favoritas, los hombres mujeriegos y los borrachos. A estos últimos, de hecho, se dice que les sorbe el alcohol por el ombligo para intentar calmar su propia sed de venganza. Pero, como pasa con todas las grandes leyendas, la historia de El Silbón no es un bloque de granito. Tiene versiones, tiene matices, y algunos creen que, en el fondo de todo, podría haber un crimen real, lo que nos obliga a explorar sus distintos orígenes. Aquí podemos ver las 3 variantes principales. La clásica, la del venado, que es la que hemos contado. Hay otra que le da un giro de honor. El hijo mata al padre porque éste había violado a su esposa. Y una tercera, aún más oscura si cabe, en la que mata a sus 2 padres y es su propio hermano quien lo maldice. Entonces, la pregunta clave ¿es solo un cuento para asustar a la gente? Pues muchos estudiosos del folclore apuntan a que podría haber una figura histórica detrás, un tal Joaquín Flores, cuyo terrible crimen pudo ser la semilla de la que brotó toda esta leyenda. Un momento, ¿nos acordamos del perro que lo persigue? Tureco. Pues ojo a esto. El cronista Wilfredo Bolívar sugiere que Tureco podría ser una deformación de tudesco, la palabra que se usaba antes para llamar a los alemanes.
Y esto es fascinante, porque conecta la leyenda con la historia pura y dura. Durante la conquista, la familia de banqueros alemanes Welser usó perros de presa, alanos ferocísimos, para someter y aterrorizar a la población indígena de los llanos. Así que el nombre del perro demoníaco, Tureco o Tudesco, podría ser un eco, un recuerdo de ese trauma histórico real que se ha quedado inmortalizado en el folclore. Con el paso del tiempo, esta figura de terror ha ido más allá del simple cuento de miedo. Se ha convertido en algo mucho más grande, en un verdadero pilar de la identidad cultural de los llanos. Fijaos si es importante que en el año 1996 la obra literaria y musical que recoge esta leyenda fue declarada oficialmente Patrimonio Cultural del Estado portuguesa, en Venezuela, un reconocimiento en toda regla. Pero es que la cosa no queda ahí. Su influencia es tan bestial que ha dado nombre a un festival internacional de música llanera de muchísimo prestigio que se celebra cada año y atrae artistas de toda Venezuela y Colombia. Así que el silbón ha hecho un viaje increíble en la mente de la gente. Ha pasado de ser un alma en pena que te hiela la sangre en un camino oscuro a convertirse en un símbolo de la riqueza y la tradición de toda una región. Y mientras el pobre Bautista llega por fin a casa, sano y salvo pero blanco como la pared, y se promete a sí mismo no volver a beber hasta tarde, nos queda una pregunta en el aire. ¿Es el silbón solo un cuento de miedo? ¿O su silbido eterno es en realidad una advertencia sobre la familia, los pecados y unas consecuencias que siguen resonando hoy en día? La respuesta, quizá, sigue flotando en el aire de los llanos.